Ay, mis queridas amigas, agárrense fuerte del asiento y prepárense un té bien caliente para los nervios, porque la historia que les voy a contar hoy no es para cualquiera. Es de esas que nos hacen hervir la sangre, que nos hacen gritarle a la pantalla y llorar de rabia, pero también de emoción. ¿Alguna vez han sentido que conocen a alguien, pero en realidad duermen con el enemigo? Pues eso le pasó a nuestro protagonista. Pero antes de que se me olvide, mis reinas, si les gustan estas historias de amor, traición y justicia divina, por favor, denle clic ahora mismo al botón de suscribirse y déjenme su like. No les cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo para seguir trayéndoles estos chismes que tanto nos gustan. ¿Ya lo hicieron? Perfecto. Ahora sí, que empiece el drama. Todo comenzó una noche de viernes en una de esas zonas exclusivas de la Ciudad de México, allá por Polanco, donde el aire huele a perfume caro y las calles no tienen ni un bache. Alejandro de la Vega, un hombre que parecía tallado a mano por los mismos ángeles, caminaba hacia su coche. 35 años, un traje italiano color carbón que se ajustaba a su cuerpo atlético como un guante y esa sonrisa de quien cree que tiene la vida resuelta. Alejandro no era solo dinero, amigas, tenía buen corazón, pero ¡ay, qué ciego estaba! Ciego de amor por la mujer equivocada. Esa noche era su fiesta de compromiso. Iba a celebrar que pronto se casaría con Soraya, una mujer despampanante. Sí, pero con el alma más negra que una noche sin luna. Alejandro chiflaba bajito, jugando con las llaves de su Mercedes-Benz último modelo. Iba retrasado. Soraya le había pedido que sacara unas cajas de champaña que supuestamente había dejado en el maletero del coche desde la tarde. «Ya voy, mi amor, ya voy», murmuraba Alejandro, pensando en lo afortunado que era. Pobre iluso, no sabía que su suerte estaba a punto de cambiar para siempre. Llegó al auto, que brillaba bajo la luz de las farolas. La noche estaba fresca. Alejandro desactivó la alarma. Bip, bip. El sonido resonó en la calle vacía. Puso la mano en el maletero. Todo parecía normal. Un viernes cualquiera, una vida perfecta. Pero el destino, amigas mías, el destino es caprichoso y le gusta darnos lecciones cuando menos lo esperamos. Levantó la tapa del maletero. Y entonces el mundo se detuvo. Alejandro soltó las llaves. El tintineo del metal contra el asfalto fue lo único que se escuchó antes de que un grito se le ahogara en la garganta. Sus ojos, esos ojos verdes que solían brillar de alegría, se abrieron desmesuradamente, inyectados de un terror puro. Dio un paso atrás, casi tropezando, llevándose las manos a la cabeza como si quisiera arrancarse la visión de lo que tenía enfrente. «¡Dios mío!», gritó, con una voz que no parecía la suya. Ahí, encogida en posición fetal dentro del maletero, temblando como una hoja en medio de una tormenta, estaba Rosita, su empleada doméstica, una muchachita de apenas 20 años, con su uniforme azul celeste arrugado y sucio, y esas guantes de goma amarillos que usaba para fregar los pisos todavía puestos. Pero Rosita no estaba sola, y esto es lo que casi le provoca un infarto fulminante a nuestro millonario. Aferrados a su pecho, envueltos en mantas viejas, había 3 bultos, 3 bebés, trillizos, pequeñitos, con las caritas rojas de tanto llorar en silencio, con los ojos cerrados, buscando el calor de esa muchacha que los abrazaba como si fuera un escudo humano. Rosita levantó la vista. Sus ojos estaban hinchados, rojos, llenos de un pánico que helaba la sangre. Tenía el labio partido y un moretón asomando en su pómulo. Al ver a Alejandro no vio a su salvador, vio a su verdugo. «No me mate, señor Alejandro. Por lo que más quiera, no me haga daño», sollozó Rosita, apretando más a los bebés contra su cuerpo escuálido. Su voz era un hilo de desesperación. «Se lo juro por la Virgencita que yo no hice nada malo». Alejandro estaba paralizado. Su mente no procesaba.
Rosita, su empleada dulce y callada, en su maletero, con 3 bebés, ¿por qué le pedía que no la matara? El corazón le martillaba las costillas. Quería hablar, quería preguntar, pero la escena era tan grotesca, tan fuera de lugar en su vida de lujos, que se quedó mudo. Uno de los bebés comenzó a llorar, un llanto agudo, hambriento, que rompió el trance de Alejandro. «Rosita», balbuceó él, acercándose lentamente, con las manos en alto como si tratara de calmar a un animal herido. «¿Qué haces ahí? ¿De quién son esos niños? Sal de ahí ahora mismo». «No, no deje que ella me vea», gritó Rosita, mirando con terror hacia la puerta de la mansión. «Si ella me ve, nos va a matar a todos, a los niños también». «¿Ella? ¿De quién hablas?», preguntó Alejandro confundido, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. En ese preciso instante, la puerta principal de la mansión se abrió de golpe. La luz dorada del interior inundó la entrada y una silueta femenina apareció en el umbral. Era Soraya. Llevaba un vestido rojo sangre, ceñido, carísimo, y joyas que destellaban con violencia. Pero su cara no tenía la dulzura que Alejandro creía amar. Estaba descompuesta por la furia. «¡Alejandro!», chilló Soraya, con esa voz chillona que a veces, solo a veces, a él le molestaba. «¿Qué tanto haces? Los invitados están Soraya se detuvo en seco al ver el maletero abierto. Sus ojos de depredadora escanearon la escena en un segundo. Vio a Rosita, vio a los bebés, y por un microsegundo, mis amigas, solo por un instante, se le vio el miedo. Pero las malas son rápidas. Las malas saben improvisar. En lugar de asustarse, su rostro se transformó en una máscara de indignación teatral. «¡Maldita ratera!», gritó Soraya, bajando las escaleras de mármol con sus tacones de aguja, repiqueteando como disparos. «Sabía que no podía confiar en ti, india igualada». Alejandro se interpuso entre su prometida y el coche. «Soraya, espera. Rosita está aterrada. Dice que...» «Cállate, Alejandro», lo interrumpió ella, empujándolo con una fuerza sorprendente. «Mírala. Se estaba robando a mis sobrinos. Es una secuestradora». «¿Tus sobrinos?». Alejandro miró a los bebés y luego a Soraya. La confusión era total. «¿Qué sobrinos? Nunca me dijiste que tenías sobrinos bebés en la casa». Rosita, desde el maletero, negó con la cabeza frenéticamente, llorando en silencio, con los ojos suplicándole a Alejandro que no creyera esa mentira. «Son parientes lejanos, vinieron de visita sorpresa y los dejé durmiendo en el cuarto de huéspedes», improvisó Soraya, actuando el papel de la tía preocupada. «Esta muerta de hambre aprovechó que estábamos distraídos con la fiesta para meterlos al coche y secuestrarlos para pedir rescate. Seguro es cómplice de una banda». «¡No! ¡Es mentira!», gritó Rosita, encontrando un gramo de valor. «Señor Alejandro, ella miente. Ella iba...». «¡Cállate!». Soraya se abalanzó sobre el maletero antes de que Alejandro pudiera detenerla. Lo que pasó después, amigas, fue tan rápido y cruel que duele contarlo. Soraya agarró a Rosita por el cabello y la sacó del maletero a jalones, sin importarle que tuviera a los bebés en brazos. «¡Auxilio!», gritó Rosita, protegiendo las cabecitas de los niños mientras caía al asfalto duro. Se raspó las rodillas, se golpeó el codo, pero no soltó a las criaturas. Alejandro reaccionó por fin. La caballerosidad y la justicia le ganaron a la confusión. «¡Basta!», bramó, agarrando a Soraya por la cintura y apartándola bruscamente. «¡Estás loca! ¡Hay bebés ahí! ¡No la toques!». El silencio que siguió fue pesado. Solo se escuchaba el llanto desesperado de los 3 bebés, que ahora lloraban a todo pulmón, sintiendo el miedo de su protectora. Rosita, tirada en el suelo, con su uniforme azul manchado de grasa y sus guantes amarillos ridículamente brillantes bajo la luz de la calle, miró a Alejandro. «Señor»,
susurró ella con la voz rota. Mire la manta amarilla de los bebés. Alejandro frunció el ceño. Iba a agacharse, iba a mirar, iba a descubrir la verdad que cambiaría su vida. Pero entonces, las sirenas. Luces azules y rojas inundaron la calle. El sonido estridente de la policía se acercaba a toda velocidad. Soraya sonrió, una sonrisa torcida, triunfante, malvada. «Llegaron», dijo ella, arreglándose el cabello. «Ahora vas a ver lo que les pasa a las sirvientas que se creen listas». Alejandro sintió un nudo en el estómago. Miró a Rosita, indefensa en el suelo. Miró a Soraya, fría como el hielo, y supo, en lo más profundo de su ser, que esa noche la injusticia iba a sentarse a cenar en su mesa. Las patrullas frenaron con un chirrido que hizo temblar hasta las ventanas de la mansión. Eran 2 coches de policía y de ellos bajaron 4 oficiales con las armas en la mano, como si estuvieran a punto de enfrentarse al cartel más peligroso de México, y no a una muchachita temblando de frío y miedo con 3 bebés en brazos. «¡Manos arriba! ¡Aléjense del vehículo!», gritó uno de los oficiales, un hombre robusto con bigote y cara de pocos amigos. Soraya cambió de piel en un segundo. De la furia pasó al llanto histérico. ¿Qué actriz se perdió Hollywood, por Dios? Corrió hacia los policías con los brazos abiertos, haciendo un drama digno de un premio. «¡Oficiales! ¡Gracias a Dios que llegaron!», sollozó falsamente, señalando a Rosita con un dedo acusador y manicura perfecta. «Esa mujer, esa salvaje intentó robarse a mis niños. La encontramos escondida en el maletero, lista para huir». Alejandro intentó intervenir. Se puso en medio, levantando las manos en señal de paz. «Oficial, espere un momento. Soy Alejandro de la Vega. Este es mi domicilio. Aquí hay una confusión terrible». «¿Confusión?», interrumpió Soraya, girándose hacia él con los ojos llenos de lágrimas falsas. «Alejandro, por favor». Casi se lleva a las criaturas. Si no fuera porque bajé a buscarte, ya estarían lejos. No la defiendas». El policía miró a Alejandro, luego miró el coche de lujo, la mansión, y finalmente a Rosita en el suelo. Como suele pasar en este mundo injusto, la apariencia dictó la sentencia antes de que hubiera juicio. Vio dinero de un lado y pobreza del otro. Y ya sabemos de qué lado se suele poner la balanza. «A ver, señorita, suelte a los menores», ordenó el oficial, acercándose a Rosita con prepotencia. «¡No!», gritó Rosita, retrocediendo a rastras sobre el asfalto. «No se los den a ella. Ella les va a hacer daño. Señor Alejandro, dígales que revise la manta». Alejandro estaba aturdido. La acusación de Soraya era grave, pero el instinto de Rosita de proteger a esos niños era tan genuino que le dolía el pecho. «Oficial, déjenme hablar con ella primero», pidió Alejandro, con voz firme de hombre de negocios. «Es mi empleada de confianza. Lleva 2 años en esta casa. Nunca ha tomado ni un centavo. Esto no tiene sentido». «Los delincuentes siempre tienen una primera vez, cariño», escupió Soraya, acercándose a Rosita. «Dame a esos niños, sucia». Soraya intentó arrebatarle a uno de los bebés. Rosita, en un acto reflejo de madre leona, le dio un manotazo en la mano a Soraya para alejarla. ¡Plaf! El sonido fue seco. Soraya se quedó quieta un segundo, mirando su mano, y luego soltó un grito como si le hubieran arrancado un brazo. «¡Me agredió! ¡Oficiales, vieron eso! ¡Me golpeó!», chilló Soraya. Eso fue suficiente para la policía. 2 agentes se lanzaron sobre Rosita. «Ya estuvo suave», gruñó uno, agarrando a Rosita del brazo con brusquedad. «Estás detenida por intento de secuestro y agresiones». «¡No! ¡Mis niños!». El grito de Rosita desgarró la noche. Fue un alarido de dolor puro, de angustia materna que hizo que a Alejandro se le erizara la piel. Los policías le arrancaron a los bebés de los brazos. Las criaturas lloraban desconsoladas, estirando sus manitas hacia Rosita, como si supieran que ella era su único refugio seguro.
Soraya, con una sonrisa triunfal que disimulaba bajo una mueca de preocupación, recibió a los bebés, pero los cargaba mal, con asco, manteniéndolos lejos de su vestido para que no se lo ensuciaran. Alejandro notó eso, un detalle pequeño pero letal. Una tía amorosa los hubiera abrazado, besado. Soraya parecía estar sosteniendo bolsas de basura. Mientras tanto, a Rosita la esposaban, el metal frío apretando sus muñecas delgadas, esas muñecas que trabajaban de sol a sol para limpiar la suciedad de los ricos. ¡Señor Alejandro!, gritó Rosita mientras la levantaban a la fuerza. ¡Por favor! ¡No deje que se los lleve! En la manta hay una carta de su hermano. Alejandro se congeló. El mundo pareció detenerse de nuevo. ¿Qué dijiste?, preguntó él, dando un paso hacia ella, ignorando al policía que le bloqueaba el paso. ¿Mi hermano, Roberto? Roberto había muerto hacía un año en un accidente misterioso. Era la herida abierta de Alejandro. ¡Sí!, lloraba Rosita con la cara bañada en lágrimas y mocos, la imagen viva de la desesperación. «Él me los dio. Son sus hijos, señor. Son sus sobrinos de verdad. Soraya los iba a...» «Cállate, mentirosa», Soraya gritó más fuerte para tapar la voz de la muchacha. «Se está inventando locuras para salvarse. Oficial, llévensela ya. Está drogada o loca». El oficial empujó a Rosita hacia la patrulla. Ella se resistía, clavando los talones en el suelo, girando la cabeza hacia Alejandro. «La carta, señor. Busque la carta», suplicó Rosita antes de que la empujaran dentro del coche policial y cerraran la puerta de un golpe seco. Alejandro se quedó parado en medio de la calle. Veía a Rosita a través del cristal de la patrulla, gritando cosas que ya no podía escuchar. Vio sus manos esposadas golpeando el vidrio, y vio sus ojos, esos ojos negros, profundos y honestos, que le clavaban una verdad que él tenía miedo de aceptar. La patrulla arrancó. Rosita se fue, llevada como una criminal, cuando lo único que había hecho era amar y proteger. Soraya se acercó a Alejandro, con los 3 bebés llorando en sus brazos de manera incómoda. «Ay, mi amor, qué susto», dijo ella, cambiando el tono a uno meloso, rozando el brazo de Alejandro con su hombro. «Menos mal que me di cuenta a tiempo. Imagínate el escándalo si esa gata se los hubiera llevado. Vamos adentro. Tengo que llamar a la agencia para que se lleven a estos niños a un lugar seguro. Digo, con sus padres». Alejandro se soltó de su toque. Sentía asco. No sabía por qué, pero sentía asco. Miró a los bebés. Eran hermosos y tenían algo. Uno de ellos tenía un pequeño lunar en la barbilla, igual que Roberto, igual que su hermano muerto. El corazón de Alejandro dio un vuelco doloroso. «Dijiste que eran tus sobrinos», dijo Alejandro, con voz grave, sin mirarla. «Y lo son, amor, lejanos. Ya te dije», respondió Soraya nerviosa, acomodándose el chal. «Pero bueno, ya pasó. Entremos. Hace frío y los invitados esperan el brindis». «Entra tú», dijo Alejandro secamente. «Yo necesito revisar el coche, a ver si falta algo más». «¿El coche?», Soraya se tensó. «Pero amor, deja que los del servicio lo hagan mañana. Ven a brindar conmigo». «He dicho que entra tú, Soraya». Alejandro la miró. Fue una mirada dura, la mirada del dueño del imperio de la Vega, no la del novio enamorado. Soraya tragó saliva, asintió y se dio la vuelta, llevándose a los bebés al interior de la mansión, refunfuñando por lo bajo. Alejandro se quedó solo en la calle. El silencio volvió, pero ya no era de paz. Era un silencio cargado de secretos. Se giró hacia el maletero abierto de su Mercedes. Ahí, en el fondo, donde había estado acurrucada Rosita, vio algo. Brillaba bajo la luz tenue del maletero. No era una joya, no era dinero. Era una pequeña mantita amarilla, vieja y desgastada, que se había quedado atorada en una esquina.
y asomando de entre los pliegues de la tela el borde de un sobre blanco, arrugado y manchado, con una letra que Alejandro reconocería hasta en el fin del mundo. Se le cortó la respiración. Las manos le empezaron a temblar. Se acercó lentamente como quien se acerca a una bomba a punto de estallar. Estiró la mano y tomó el sobre. En el frente, escrito con trazo rápido y nervioso, decía: «Para mi hermano Alejandro. Si lees esto, es que estoy muerto». Alejandro sintió que las piernas le fallaban. Cayó de rodillas en el asfalto con la carta en la mano, mientras en la mansión la música de la fiesta empezaba a sonar, celebrando una mentira, mientras la verdad le quemaba las manos afuera. Rosita no había mentido. Y si Rosita decía la verdad, entonces Soraya era un monstruo y él se iba a casar con ella. Ay, mis queridas amigas, tienen los pañuelos listos, porque lo que viene ahora nos va a partir el corazón en 1000 pedazos, pero también nos va a encender esa llama de esperanza que todas llevamos dentro. Dejamos a nuestro Alejandro de rodillas, destruido, en medio de la calle solitaria, con esa carta en la mano que pesaba más que una losa de cemento. ¿Se imaginan el dolor? Descubrir que la mujer con la que duermes, la que te jura amor eterno, es el mismísimo diablo disfrazado de seda. Alejandro temblaba. Sus manos grandes y fuertes, acostumbradas a firmar contratos millonarios sin titubear, ahora no podían sostener ese pedazo de papel arrugado sin sacudirse. Abrió el sobre. El papel estaba un poco húmedo, quizás por el sudor de Rosita, quizás por sus lágrimas. Al desdoblarlo, reconoció la letra al instante, esa R torcida, esa forma de escribir rápida y nerviosa. Era Roberto, su hermano, su sangre. Llevó la hoja bajo la luz del poste y comenzó a leer. Y mis reinas, lo que decía esa carta no era un mensaje, era una sentencia de muerte para las mentiras de Soraya. Alejandro, hermano mío, si estás leyendo esto es porque ya no estoy en este mundo, y si ya no estoy, tengo miedo de lo que pueda pasarles a mis hijos. Sí, leíste bien, tengo 3 hijos, 3 angelitos que nacieron del amor más puro y secreto que tuve. No te lo dije antes porque Soraya me amenazó. Ella descubrió mi relación con una mujer humilde, la madre de mis hijos, y juró destruirnos si yo reclamaba mi parte de la herencia antes de tiempo. Alejandro, cuídate de Soraya. No es quien crees. Ella provocó el accidente en la fábrica el mes pasado. Ella está obsesionada con el dinero de los de la Vega. Si algo me pasa, por favor, busca a mis hijos. Tienen mi sangre, tienen nuestros ojos. No dejes que ella se acerque a ellos. Ella odia todo lo que pueda quitarle un centavo. Confío en ti. Eres el único hombre justo que conozco. Tu hermano que te ama, Roberto. Alejandro sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Un grito mudo se le atoró en la garganta. Las lágrimas brotaron de sus ojos, calientes, dolorosas. Roberto no había muerto en un simple accidente de coche como todos creían. Había sido provocado, y esos bebés, esos 3 bultitos que Soraya miraba con tanto asco, eran sus sobrinos, sangre de su sangre. «Maldita sea», rugió Alejandro, golpeando el asfalto con el puño cerrado. Se raspó los nudillos, sangró, pero el dolor físico no era nada comparado con el dolor del alma. Se levantó como pudo, tambaleándose como un borracho de dolor. Miró hacia la mansión. La música seguía sonando, risas, copas chocando. Y ahí dentro, la asesina de su hermano estaba jugando a ser la tía preocupada con los hijos de su propia víctima. La rabia que sintió Alejandro en ese momento, amigas, fue tan grande que tuvo que respirar hondo 10 veces para no entrar ahí y ahorcarla con sus propias manos frente a todos. Pero Alejandro era inteligente. Sabía que si entraba gritando, Soraya inventaría otra mentira.
Diría que la carta era falsa, que Rosita la escribió. No, tenía que ser más astuto. Tenía que jugar el juego del enemigo para destruirlo desde adentro. Se secó las lágrimas con rabia. Guardó la carta en el bolsillo interior de su saco, cerca de su corazón. Se arregló la corbata, se pasó la mano por el pelo y compuso una máscara de frialdad. Entró a la casa. El calor de la fiesta lo golpeó. El olor a perfumes caros le dio náuseas. ¡Alejandro! La voz de Soraya sonó desde el salón principal. Estaba rodeada de sus amigas, esas señoras de sociedad que solo saben criticar si el canapé está frío. «Por fin entras». Estábamos preocupadísimas. «¿Todo bien con el coche?» Alejandro la miró. La vio sonreír, radiante, con una copa de champaña en una mano. Los bebés ya no estaban con ella. «Todo arreglado», mintió Alejandro con la voz ronca. «Cerré el maletero. ¿Dónde están los niños?» «Ay, esas criaturas», suspiró Soraya, poniendo los ojos en blanco, como si hablara de una plaga de insectos. «Lloraban mucho, pobrecitos. Seguro esa sirvienta loca les pegó o algo. Le dije a Lupe, la cocinera, que los llevara a la cocina y les diera algo de leche mientras viene la gente del orfanato. Digo, de servicios sociales». «¿Servicios sociales?», preguntó Alejandro, apretando los dientes. «Dijiste que eran tus sobrinos. ¿Por qué no se quedan aquí esta noche? Tenemos espacio de sobra». Soraya se tensó. Su sonrisa vaciló por 1 milímetro. Se acercó a él y le pasó la mano por la solapa del traje, con esa falsa dulzura que ahora a Alejandro le daba repulsión. «Amor, entiende, son niños complicados. Vienen de un ambiente difícil. Además, hoy es nuestra noche. No quiero llantos de bebés arruinando nuestro compromiso. Ya llamé a una amiga que trabaja en una institución. Ella vendrá por ellos discretamente por la puerta de servicio. Es lo mejor para ellos. Lo mejor para ellos es estar lejos de ti, bruja», pensó Alejandro. Pero en voz alta dijo: «Está bien, pero quiero verlos antes de que se vayan. Asegurarme de que están bien». «¿Para qué?». Soraya soltó una risita nerviosa. «Déjalos, amor. Vamos a brindar. ¡Atención todos!», gritó ella, girándose hacia los invitados y levantando su copa. «Mi prometido y yo queremos hacer un brindis». Mientras Soraya acaparaba la atención, Alejandro aprovechó para escabullirse hacia la cocina. Su corazón latía a 1000 por hora. Entró en la cocina y la escena que vio le partió el alma de nuevo. Lupe, la cocinera, una mujer mayor y bondadosa, tenía a los 3 bebés en una cesta de mimbre sobre la mesa de picar verduras. Los niños lloraban bajito, agotados. «Don Alejandro», dijo Lupe asustada. «La señora Soraya dijo que no les diera de comer mucho, que se iban a ir pronto. Pero tienen hambre, señor. Mire cómo chupan sus deditos». Alejandro se acercó, miró esas caritas. Ahora, sabiendo la verdad, el parecido era innegable. Uno de ellos abrió los ojos. Eran verdes, verdes como los suyos, verdes como los de Roberto. Alejandro extendió un dedo y el bebé lo agarró con su manita diminuta, un apretón fuerte, lleno de vida. «Nadie se los va a llevar, Lupe», susurró Alejandro. «Dales de comer, dales todo lo que quieran. Y si Soraya pregunta, diles que no encontraban la leche. Gana tiempo». «¿Señor?». Lupe lo miró extrañada. «Haz lo que te digo». Y Lupe... Alejandro la miró a los ojos. «Nadie toca a estos niños sin mi permiso. Nadie. ¿Entendido?». Mientras tanto, en la comisaría más fría y oscura de la ciudad, nuestra pobre Rosita estaba viviendo su propio infierno. La habían tirado en una celda común, un cuarto húmedo que olía a orina y desesperación. Le habían quitado sus zapatos, su cinturón y hasta la liga del pelo. Estaba descalza sobre el cemento helado, abrazándose a sí misma para no congelarse. «¡Soy inocente!», gritaba cada vez que pasaba un guardia.
Por favor, déjenme hacer una llamada. Tengo que avisarle al señor Alejandro. Cállate ya, escuincla, le gritó un guardia desde el escritorio sin ni siquiera mirarla. Tienes derecho a guardar silencio, así que úsalo. Secuestradora de niños. Debería darte vergüenza. Rosita se deslizó por la pared hasta quedar sentada en el suelo. Lloraba en silencio ahora. No por ella, lloraba por los bebés. Sabía lo que Soraya planeaba. La había escuchado. Y ahora, encerrada entre 4 paredes grises, se sentía la mujer más inútil del mundo. «Perdónenme, angelitos», susurraba Rosita, besando sus propias manos vacías, imaginando que todavía sostenía a los trillizos. «Les fallé. Les prometí que los cuidaría y les fallé. Pero lo que Rosita no sabía, mis amigas, es que no estaba sola. Porque la verdad, aunque tarde, siempre encuentra una grieta por donde salir. Y Alejandro, en su mansión, estaba a punto de hacer la jugada más arriesgada de su vida. Sacó su teléfono escondido en el baño y marcó un número. «Bueno, licenciado Torres», susurró Alejandro. «Necesito que venga a mi casa ahora mismo y traiga al mejor detective privado que conozca. Y Torres, traiga un kit para pruebas de ADN urgente. Sí, ahora. No me importa la hora. Es de vida o muerte». Colgó el teléfono y se miró al espejo. Su rostro había cambiado. Ya no era el novio feliz. Era un león defendiendo a su manada. «Prepárate, Soraya», dijo a su reflejo, «porque te voy a quitar la máscara pedazo por pedazo. Siguen ahí. No se muevan, que esto se pone cada vez más intenso. Para entender por qué nuestra valiente Rosita terminó en un maletero, tenemos que volver unas horas atrás. Porque las cosas no suceden por casualidad, suceden porque hay gente mala. Y gente valiente dispuesta a todo, 6 horas antes de la fiesta. La mansión de la Vega era un caos de floristas, camareros y organizadores corriendo de un lado a otro. Rosita estaba en la planta alta, lustrando los pisos de madera hasta que parecieran espejos. Le dolía la espalda, pero no se quejaba. Necesitaba el dinero para mandar a su abuelita en el pueblo. Estaba pasando el trapo cerca del despacho de Soraya. La puerta estaba entreabierta. Rosita sabía que no debía escuchar conversaciones ajenas. Ver, oír y callar, le decía siempre su madre, pero el tono de voz de Soraya era tan frío que le heló la sangre. «Ya te dije que no me importa cuánto cueste el chato», decía Soraya al teléfono. Rosita se detuvo. «¿El chato?» Ese nombre sonaba a delincuente, no a organizador de bodas. Rosita se acercó de puntitas pegando la oreja a la madera. «Los mocosos están en la casa de huéspedes. La estúpida de su madre murió en el parto hace 2 días. Nadie los va a reclamar», continuó Soraya, paseándose por el cuarto. «Roberto se llevó el secreto a la tumba, pero no contó con que yo encontraría los papeles del hospital. Escúchame bien, quiero que desaparezcan hoy mismo. Aprovecha la fiesta, habrá mucha gente, mucho ruido. Entras por atrás, te los llevas y los tiras en, no sé, véndelos, tíralos al río, me da igual. Pero no quiero que quede rastro de ellos. Si Alejandro ve a uno solo de esos bastardos, se acabó mi herencia». Rosita se tapó la boca con las 2 manos para ahogar un grito de horror. Iba a matar a unos bebés, a los hijos del señor Roberto. Rosita recordaba a Roberto con cariño. Él siempre la trataba con respeto, le preguntaba por su familia. Saber que tenía hijos secretos y que Soraya quería deshacerse de ellos como si fueran basura, le revolvió el estómago. «Sí, esta noche a las 8, te dejo la puerta de servicio abierta. Y chato, asegúrate de que no lloren cuando los saques». Soraya colgó y soltó una carcajada seca. Rosita no lo pensó. El miedo se le fue y le entró un coraje de esos que te hacen mover montañas. Corrió hacia la casa de huéspedes que estaba al fondo del jardín.
Entró sigilosamente. Ahí estaban, 3 canastas improvisadas, 3 bebés pequeñitos dormidos, ajenos a que su verdugo ya venía en camino. «No voy a dejar que les pase nada», susurró Rosita con lágrimas en los ojos. Empezó a buscar cómo sacarlos. No podía salir por la puerta principal. Estaba llena de guardias de seguridad para la fiesta. No podía saltar la barda con 3 bebés. Entonces vio el coche de Alejandro estacionado cerca de la entrada trasera. El Mercedes. Sabía que Alejandro a veces dejaba el maletero sin seguro cuando cargaba cosas. Era una locura, era peligroso, pero era la única opción. Envolvió a los niños en las mantas más gruesas que encontró. Agarró la carta que Roberto había dejado escondida en el doble fondo del cajón de la mesita de noche. Rosita la había encontrado limpiando días atrás y la había guardado ahí por instinto, sin leerla, sabiendo que era importante. Corrió con los 3 bebés en brazos, pesaban, se le resbalaban. Llegó al coche, abrió el maletero, estaba vacío. «Entren, mis amores, entren», decía ella, acomodándolos al fondo. Se metió ella también. El espacio era mínimo, olía a goma y a encierro. Cerró la tapa desde adentro, dejando una rendija mínima para que entrara aire, pero rezando para que la luz no se viera, y ahí se quedó. 1 hora, 2 horas, 3 horas, sintiendo cómo el aire se ponía viciado, sintiendo el calambre en las piernas. Los bebés empezaron a inquietarse. Ella les cantaba canciones de cuna al oído, muy bajito, llorando de miedo, hasta que Alejandro abrió el maletero, de vuelta al presente. Alejandro salió del baño, regresando a la fiesta, pero su mente estaba en ese flashback que Rosita le contaría después. Ahora, en el presente, tenía que actuar. Vio a Soraya hablando por teléfono en una esquina del salón, tapándose la boca con la mano, mirando nerviosa hacia la puerta de servicio. Alejandro se acercó disimuladamente, tomando una copa de una bandeja para fingir normalidad. Se colocó detrás de una columna de mármol. «¿Por qué tardas tanto?», siseaba Soraya al teléfono. «La fiesta está llena. Es el momento perfecto. Están en la cocina con la vieja tonta de Lupe. Entra ya. Te pago el doble, pero sácalos de aquí». Alejandro sintió que la sangre le hervía. Era verdad. Todo era verdad. Iba a vender a sus sobrinos esa misma noche. Colgó Soraya y se giró, chocando casi de frente con Alejandro. «¡Ay!», saltó ella con la mano en el pecho. «Me asustaste, amor». «¿Con quién hablabas?», preguntó Alejandro clavándole la mirada. Con el florista. Faltaron unos centros de mesa», mintió ella con una facilidad pasmosa. «Soraya», dijo Alejandro, acercándose un paso más. Su presencia era intimidante. «He estado pensando. Esos bebés, no me gusta la idea de que se los lleve una amiga tuya a estas horas de la noche. Es peligroso». «Peligroso, por favor, Alejandro». Soraya soltó una risa forzada. «Estarán mejor que aquí». «¿Qué te pasa? ¿Desde cuándo te importan tanto unos niños ajenos? ¿O es que te gustó la sirvienta y por eso te preocupas por lo que robó?». Ese comentario fue un error. Alejandro apretó la mandíbula. «No hables así de ella». «Hablo como quiero de una ladrona», se defendió Soraya alzando la voz para hacerse la víctima. «Me arruinó la noche y tú estás raro. ¿Qué tienes?». En ese momento, la puerta de servicio de la cocina se abrió de golpe. Un hombre con aspecto patibulario, vestido con un traje barato que le quedaba chico y con cara de pocos amigos, entró mirando a todos lados. Era el Chato. Soraya le hizo una seña casi imperceptible con los ojos para que fuera a la cocina. Alejandro interceptó la mirada. Sabía que tenía segundos. Si ese hombre llegaba a los bebés, podría sacar un arma o llevárselos a la fuerza. «¡Seguridad!», gritó Alejandro con voz de trueno. La música se detuvo. Todo el salón se quedó en silencio. Soraya palideció. «¿Qué haces?»,
susurró ella, agarrándolo del brazo con las uñas. «Estás haciendo un escándalo». 2 guardias de seguridad privada, armados y enormes, se acercaron corriendo. «Ese hombre», dijo Alejandro, señalando a el chato que intentaba mezclarse entre los camareros. «No tiene invitación, sáquenlo de mi casa. Ahora». El chato, al verse descubierto, intentó correr hacia la cocina, hacia los bebés. «Deténganlo», rugió Alejandro. Los guardias se le echaron encima antes de que pudiera dar 2 pasos. Lo inmovilizaron en el suelo frente a todos los invitados de la alta sociedad. «Suéltenme, yo vengo por un encargo», gritaba el hombre. «La señora me dijo que...» «¡Cállate!», gritó Soraya corriendo hacia él. «Es un borracho, sáquenlo, seguro vino a robar». Alejandro miró a Soraya. Ella estaba temblando, sudando frío. Sus ojos suplicaban que sacaran al hombre antes de que hablara más. Alejandro decidió soltar la cuerda un poco, solo para ahorcarla mejor después. «Llévenlo a la policía», ordenó Alejandro a los guardias, «y digan que intentó entrar a la fuerza». Mientras se llevaban al hombre a rastras, Soraya se dejó caer en un sofá, abanicándose con la mano, fingiendo un desmayo. «¡Ay, qué horror! ¡Cuánta inseguridad!», decía. «Gracias, mi amor, me salvaste». Alejandro se agachó a su altura. Le acarició el pelo, pero sus ojos eran de hielo. «No te preocupes, querida. Hoy es una noche de sorpresas, y te aseguro que lo mejor está por venir». Se levantó y miró hacia la puerta. El timbre sonó. Eran sus invitados especiales, el abogado Torres y el médico privado. «¿Quiénes son ellos?», preguntó Soraya, recuperando el color al ver que su cómplice había sido sacado y pensando que se había salvado. «Unos amigos», dijo Alejandro. «Vienen a ayudarnos a aclarar todo este asunto de los sobrinos, porque fíjate, Soraya, que me quedé con la duda y decidí que antes de enviarlos a ningún lado, vamos a hacerles una prueba de ADN, aquí y ahora». La cara de Soraya se desencajó. Se le cayó la copa de la mano y se rompió en 1000 pedazos contra el suelo. El sonido del cristal roto fue el anuncio de que su castillo de mentiras empezaba a derrumbarse. Alejandro sonrió, una sonrisa lobuna. «¿Pasa algo, mi amor? Te ves pálida». «Ay, amigas». El aire en esa mansión se podía cortar con un cuchillo de mantequilla de tan denso que estaba. ¿Escucharon ese cristal romperse al final de la parte anterior? Pues no fue solo una copa, fue la paciencia de Soraya haciéndose añicos. Estaba pálida, como si hubiera visto un fantasma, y con razón, la ciencia no miente, y ella lo sabía. «Esto es ridículo, Alejandro», chilló Soraya intentando recuperar la compostura mientras una empleada recogía los vidrios rotos a sus pies. «¿Una prueba de ADN en medio de nuestra fiesta de compromiso? ¿Qué van a pensar los invitados? ¡Me estás humillando!». Alejandro, sin embargo, estaba más tranquilo que nunca, o al menos eso aparentaba. Por dentro, su corazón era un volcán en erupción, pero había aprendido que para cazar a una serpiente uno no debe hacer ruido. «Nadie tiene por qué enterarse, mi amor», dijo él con una suavidad que daba miedo. «El doctor y el abogado irán a la cocina con los niños. Es un trámite rápido. Si, como dices, son tus sobrinos lejanos, no habrá ningún problema y podremos reírnos de esto mañana. Pero si hay alguna duda, bueno, mejor despejarla ahora, ¿no crees?». Soraya abrió la boca para protestar, pero vio la mirada de los invitados. Todos los ojos de la alta sociedad estaban puestos en ellos. Si hacía un escándalo ahora, quedaría como una loca. Tuvo que tragarse su veneno. «Haz lo que quieras», escupió ella en voz baja, acercándose a su oído. «Pero cuando esto termine y se demuestre que tengo razón, te vas a arrepentir de tratarme así». Alejandro le sostuvo la mirada y le sonrió. «Correré el riesgo».
El médico y el abogado se dirigieron a la cocina. Alejandro los acompañó. Al ver a los 3 bebés, el médico procedió con rapidez, un hisopo en la boquita de cada uno. Los niños ni se despertaron, angelitos, ajenos a que ese palito de algodón iba a decidir su destino. Alejandro se arrancó un cabello propio y se lo dio al doctor. «Compare con mi ADN y con las muestras que tienen guardadas de mi hermano Roberto en el banco genético familiar», ordenó Alejandro. «Quiero los resultados mañana a primera hora. Pague lo que tenga que pagar para que el laboratorio trabaje toda la noche». «Por supuesto, señor de la Vega», dijo el médico, guardando las muestras en un maletín metálico. «Tendrá la verdad al amanecer». Mientras esto pasaba, Soraya estaba en el jardín, fumando un cigarrillo tras otro con manos temblorosas. Marcó un número en su celular. «Bueno», contestó una voz ronca. «¿Ya está hecho?» «No, idiota», susurró Soraya furiosa. «El plan falló. Alejandro pidió una prueba de ADN. Necesito que contactes a alguien en el laboratorio Genética Central. Tienen que cambiar esos resultados. Ofrece lo que sea. Si esos resultados dicen que son hijos de Roberto, estamos muertos». Colgó el teléfono y miró hacia la luna llena. «Nadie me va a quitar mis millones», murmuró. «Ni unos mocosos llorones, ni una sirvienta muerta de hambre. Hablando de nuestra pobre Rosita. Amigas, preparen el corazón porque lo que viene duele». La delegación de policía a esas horas de la noche era el lugar más triste del mundo. Rosita estaba ovillada en un rincón de la celda. Tenía frío, mucho frío, no solo por la temperatura, sino por esa soledad que te congela los huesos. Su vestido azul de empleada estaba sucio, roto en la manga donde el policía la había jaloneado. «Oye tú», dijo una mujer desde la otra celda, una señora con cara de haber vivido 1000 guerras. «¿Qué hiciste? Te ves muy suavecita para estar aquí». «No hice nada», sollozó Rosita, escondiendo la cara entre las rodillas. «Solo quería salvarlos». «Aquí todos somos inocentes, mija», se rió la mujer, pero sin maldad. «Pero si te metiste con gente de dinero, ya valiste. El dinero siempre gana». Rosita cerró los ojos. Pensó en su abuelita en el pueblo, que dependía de su sueldo. Pensó en Alejandro. ¿La odiaría? ¿Creería que era una secuestradora? La idea de que el hombre que secretamente admiraba la viera como una criminal le dolía más que los golpes. De repente se escucharon pasos firmes en el pasillo. Zapatos caros golpeando el piso de cemento barato. «¡Abran la celda!», ordenó una voz que Rosita conocía. Ella levantó la cabeza de golpe. ¿Estaba soñando? Ahí, al otro lado de los barrotes, estaba Alejandro. Se había quitado el saco del smoking. Tenía la camisa desabotonada en el cuello y el pelo revuelto. Se veía agotado, pero sus ojos la miraban con una intensidad que la dejó sin aliento. «¿Señor Alejandro?», susurró ella, poniéndose de pie con dificultad. Le dolían las piernas. «Rosita». Alejandro se acercó a los barrotes. Sin pensarlo, metió las manos a través del metal frío y tomó las manos de ella. Estaban heladas. «Perdóname. Perdóname, por favor». «¿Por qué me pide perdón?». Rosita empezó a llorar de nuevo, pero esta vez de alivio. «¿Usted me cree?». «Te creo», dijo él con firmeza apretando sus manos. «Encontré la carta. Leí lo que escribió Roberto. Sé la verdad, Rosita. Sé que eres una heroína». Rosita sintió que las piernas le fallaban y se dejó caer de rodillas, todavía agarrada de las manos de Alejandro a través de los barrotes. Él se arrodilló también, sin importarle ensuciar sus pantalones de miles de pesos en el piso mugriento de la cárcel. «¿Los bebés?», preguntó ella con angustia. «¿Están bien? ¿Soraya les hizo algo?». «Están a salvo», le prometió Alejandro, mirándola a los ojos.
Puse guardias en la puerta de su habitación. Nadie los toca. Mañana tendré los resultados de ADN y con eso destruiré a Soraya. Pero ahora lo que me importa eres tú. Alejandro pasó una mano por la mejilla de Rosita, limpiándole una lágrima negra de rímel y suciedad. Ese toque, tan suave, tan lleno de ternura, hizo que el tiempo se detuviera en esa celda horrible. «Mírate», susurró él con rabia contenida. «Te han golpeado. Tienes un moretón aquí. Te juro, Rosita, que van a pagar por cada lágrima que has derramado». «Señor, sácame de aquí. Tengo miedo», suplicó ella. «Soraya es mala. Ella dijo que me iba a matar si hablaba. No va a tocarte ni un pelo más. Mi abogado está tramitando tu libertad. Es complicado porque los cargos son graves y es fin de semana, pero no me voy a mover de aquí hasta que salgas, o al menos hasta que esté seguro de que estás protegida». En ese momento, el guardia golpeó la reja con su macana. «Se acabó el tiempo de visita. Salga ya, señorito». Alejandro se levantó, pero no soltó la mano de Rosita hasta el último segundo. «Resiste, Rosita. Sé fuerte un poco más, por mis sobrinos, por mí, por usted», susurró ella cuando él ya se alejaba. Alejandro salió de la comisaría con el alma encendida. Ya no era solo justicia por su hermano, ahora era personal. Había visto a la mujer más noble del mundo tratada como basura, y algo dentro de él había cambiado para siempre. Subió a su coche, golpeó el volante y gritó, un grito de guerra. Pero lo que Alejandro no sabía es que Soraya no se iba a quedar de brazos cruzados esperando su final. Mientras él manejaba de regreso, Soraya estaba en la biblioteca de la mansión, abriendo la caja fuerte de Alejandro. Sabía la combinación. «Vamos a ver qué tan valiente eres sin tu dinero, querido», murmuró ella, sacando documentos bancarios y algo más, un arma, un revólver pequeño, plateado, que Alejandro guardaba por seguridad. Soraya acarició el metal frío del arma y sonrió frente al espejo. Su reflejo le devolvió una imagen distorsionada, demoníaca. «Si no puedo tener el dinero de los de la Vega por las buenas, lo tendré de viuda, y a esa sirvienta me encargaré de que tenga un accidente en la ducha de la prisión antes de que salga el sol». Marcó otro número. «La madrina está en el pabellón de mujeres. Sí, necesito que le den una bienvenida especial a una nueva interna. Se llama Rosita. Que parezca una riña. Que no sobreviva. Dios santo. Soraya acaba de ordenar la muerte de Rosita dentro de la cárcel». Alejandro cree que está ganando tiempo, pero el reloj corre en contra de nuestra protagonista. ¿Llegará la ayuda a tiempo? Amaneció en la Ciudad de México. Un sol gris intentaba colarse entre la contaminación, reflejando el estado de ánimo de nuestros personajes. Alejandro no había dormido ni un minuto. Se había pasado la noche en vela, sentado en el sillón de su despacho, mirando la foto de su hermano Roberto. «Te fallé, hermano», le decía a la foto. «Dejé entrar al enemigo a casa. Pero te juro que voy a limpiar tu nombre». A las 7:00 AM en punto su teléfono sonó. Era el doctor. Alejandro contestó al primer timbre. «Sí, señor de la Vega. Tengo los resultados». «Dígame». «Es positivo. 99.9% de coincidencia con la muestra de Roberto. Esos 3 niños son sus sobrinos biológicos, sin lugar a dudas. Son unos de la Vega». Alejandro cerró los ojos y soltó el aire que no sabía que estaba reteniendo. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Eran suyos, su sangre, su familia. «Gracias, doctor. Prepare el informe oficial. Lo voy a necesitar hoy mismo». Alejandro colgó y sintió una paz extraña. Ya tenía el arma para destruir a Soraya, pero primero tenía que salvar a Rosita. Mientras tanto, en la cárcel, el ambiente se había puesto tenso. Las reclusas miraban a Rosita con ojos depredadores. La madrina,
Una mujer enorme con tatuajes en el cuello se le acercó mientras hacían fila para el desayuno aguado. «Tú eres la que le robó a la patrona, ¿verdad?», dijo la madrina, empujando a Rosita contra la pared. «Yo no robé nada», dijo Rosita temblando, pero sosteniendo la mirada. «Solo protegí a unos niños». «Pues la patrona manda saludos». La madrina sacó un cepillo de dientes afilado, un arma carcelaria improvisada, y se preparó para atacar. Rosita cerró los ojos, esperando el golpe. «Alejandro», pensó. «¡Alto ahí!», gritó un guardia entrando corriendo al comedor. «Rosa María Fernández, estás libre». La madrina se detuvo a milímetros del estómago de Rosita. Escondió el arma rápidamente y escupió al suelo. «Te salvaste por un pelo, muñequita. Pero afuera también hay accidentes». Rosita abrió los ojos, respirando agitadamente. ¿Libre? En la entrada de la delegación, el sol le pegó en la cara. Y ahí estaba él. No el chofer, no el abogado, Alejandro. Apoyado en su Mercedes, con gafas de sol oscuras para ocultar las ojeras, pero con una sonrisa que iluminó la mañana. «¡Señor!». Rosita corrió. No le importó el protocolo, no le importó que fuera su jefe. Corrió y se lanzó a sus brazos. Alejandro la recibió, envolviéndola en un abrazo fuerte, protector. Olía a jabón caro y a seguridad. «Te dije que te sacaría. Pagué la fianza más alta de la historia de esta delegación, pero no me importó. Vámonos. No es seguro aquí». La subió al coche y arrancó quemando llanta. «¿A dónde vamos?», preguntó Rosita secándose las lágrimas. «¿A la mansión?». «No, a la mansión no puedes volver todavía. Soraya es peligrosa. Te llevaré a un lugar donde nadie te encuentre». Alejandro condujo hacia Santa Fe, a un departamento de lujo en una torre alta que usaba para reuniones secretas de negocios. Nadie sabía de ese lugar, ni siquiera Soraya. Al entrar, Rosita se quedó maravillada. Todo era blanco, moderno, limpio. Pero lo mejor estaba en la sala. Ahí, en un corralito improvisado, atendidos por Lupe, la cocinera fiel que Alejandro se había llevado también, estaban los trillizos. «¡Mis niños!», gritó Rosita y corrió hacia ellos. La escena, amigas, fue para derretirse. Los bebés, al escuchar su voz, empezaron a agitar sus manitas. Rosita los cargaba, los besaba, los olía. Alejandro observaba desde la puerta conmovido. Se dio cuenta de algo. Soraya podía ser la prometida oficial, pero Rosita era la madre que esos niños necesitaban, y quizás la mujer que él necesitaba. «Son mis sobrinos, Rosita», dijo Alejandro acercándose. El ADN lo confirmó. Rosita lo miró con los ojos brillantes. Lo sabía. El señor Roberto los amaba tanto. «Tenemos que hablar», Alejandro se puso serio. «Esta noche es la fiesta oficial de compromiso. La prensa estará ahí, mis socios, todo el mundo. Soraya cree que ganó. Cree que te pudriste en la cárcel y que los resultados de ADN fueron alterados, porque ella intentó sobornar al laboratorio, pero yo intercepté al contacto». «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Rosita sintiendo miedo. «Vamos a ir a esa fiesta», dijo Alejandro, tomando la mano de Rosita. «Pero no vas a ir como la sirvienta. Vas a entrar por la puerta grande. Lupe te ayudará a arreglarte. Compré vestidos, joyas, todo lo que necesites». «Pero señor, yo no sé ser una señora de sociedad». «No necesito que seas una señora de sociedad. Necesito que seas tú, valiente, honesta y hermosa. Esta noche, Rosita, se cae el teatro. Y tú vas a tener el asiento de primera fila para ver cómo Soraya paga por todo». Mientras tanto, en la mansión, Soraya estaba eufórica. Su contacto en la cárcel le había dicho, mintiendo para no quedar mal, que Rosita había tenido un susto, y su contacto en el laboratorio le aseguró que los resultados saldrían negativos. Se probaba su vestido de noche, una cosa dorada llena de lentejuelas.
Soy invencible, se decía al espejo. Esta noche anuncio la fecha de la boda, y en un mes Alejandro tendrá un accidente y yo seré la viuda más rica de México. No tenía ni idea. No sabía que Alejandro estaba a kilómetros de ahí, viendo a Rosita transformarse. Lupe había hecho un milagro. Cuando Rosita salió de la habitación del departamento, Alejandro se quedó mudo. Llevaba un vestido color esmeralda, sencillo pero elegante, que resaltaba su figura y hacía brillar su piel morena. Llevaba el pelo suelto, en ondas suaves. Ya no había rastro de la sirvienta del uniforme azul. Parecía una reina. «Estás...» Alejandro carraspeó nervioso. «Estás impresionante». Rosita se sonrojó. «Gracias, señor, pero tengo miedo». «No tengas miedo», Alejandro le ofreció su brazo. «Hoy no vas sola, hoy vas conmigo. Y te juro por la memoria de mi hermano, que después de esta noche nadie volverá a humillarte». Subieron al coche. El destino, la boca del lobo, la fiesta donde todo explotaría. Alejandro manejaba con una mano en el volante y la otra inconscientemente buscó la de Rosita. Ella no la apartó. En ese silencio cómplice nacía algo más fuerte que la gratitud. Llegaron a la mansión. Los fotógrafos estaban en la entrada. Las luces de las cámaras destellaban. «¿Lista?», preguntó Alejandro. «Lista», dijo Rosita levantando la barbilla. Recordó a los bebés a salvo con Lupe en el departamento seguro. Por ellos se enfrentaría al diablo. El valet abrió la puerta. Alejandro bajó primero, imponente, guapísimo. Extendió su mano hacia el interior del coche. La prensa esperaba ver a Soraya o a algún socio, pero cuando Rosita bajó, con ese vestido esmeralda y la cabeza en alto, se hizo un silencio sepulcral. Y luego, el murmullo empezó. ¿Quién es ella? ¿Es una modelo? ¿Y Soraya? Soraya, que estaba en la cima de la escalera recibiendo a los invitados, vio la escena. Su copa se le resbaló de la mano por segunda vez en 24 horas. «¿Qué hace esa mugrosa aquí?», siseó sintiendo que el suelo se le movía. Alejandro miró hacia arriba, cruzó miradas con Soraya y sonrió. Una sonrisa fría. El juego había comenzado. «Ay, mis queridas amigas, qué momento. Si pudieran ver cómo se me ponen los pelos de punta solo de recordar esa entrada triunfal». El silencio en el salón era tal que se podía escuchar el zumbido de una mosca. Rosita, nuestra Rosita, la que hace apenas unas horas estaba fregando pisos y siendo humillada, ahora caminaba sobre la alfombra roja del brazo del soltero más codiciado de México. Y no caminaba con la cabeza baja, no, señor. Caminaba como si la mansión fuera suya, con ese vestido esmeralda ondeando a cada paso y una dignidad que el dinero no puede comprar. Soraya bajó los últimos escalones casi tropezando. Su cara era un poema, una mezcla de odio puro, incredulidad y un terror que intentaba disimular con una sonrisa que parecía una mueca de dolor. Se alisó su vestido dorado, respiró hondo para tragar su bilis y se lanzó al ataque como la víbora que es. «¡Alejandro!», exclamó con esa voz chillona que finge alegría. «¡Pero qué sorpresa! No sabía que íbamos a tener un acto de caridad esta noche. Trajiste a la servidumbre para que vea cómo vive la gente decente». Los invitados soltaron risitas nerviosas. La alta sociedad es cruel, amigas, y les encanta el circo. Pero Alejandro no se rió. Se detuvo en medio del salón, soltó suavemente el brazo de Rosita para pasar el suyo por la cintura de ella, en un gesto posesivo y protector que hizo que Soraya dejara de respirar por un segundo. «Te equivocas, Soraya», dijo Alejandro con una voz potente que resonó en todo el salón sin necesidad de micrófono. «Rosita no está aquí por caridad. Está aquí porque es la persona más importante de esta noche, más importante que tú, y ciertamente más importante que yo». Un murmullo recorrió la sala.
Las señoras de las joyas grandes se abanicaban rápido. ¿Qué dijo? Está dejando a Soraya por la criada. Se volvieron locos. Soraya se acercó, invadiendo el espacio personal de Rosita. Sus ojos inyectados en sangre se clavaron en la muchacha. «Escúchame bien, gata igualada», siseó Soraya entre dientes, tan bajo que solo ellos pudieron oírla. «No sé qué brujería le hiciste para que te trajera o qué le contaste en la cama. Pero esta es mi fiesta y te voy a sacar de aquí a patadas. Tienes 5 minutos para largarte antes de que llame a seguridad y te acuse de robarte ese vestido». Rosita sintió el miedo de siempre, ese nudo en el estómago que le daba cada vez que la patrona le gritaba. Pero entonces sintió la mano cálida de Alejandro en su espalda. Recordó a los bebés, a esos 3 angelitos indefensos que Soraya quería tirar a la basura. Y el miedo se convirtió en fuego. Rosita levantó la barbilla, miró a Soraya a los ojos y por primera vez en su vida no bajó la mirada. «No me voy a ir, señora», dijo Rosita con voz clara y firme. «Y el vestido no es robado. Es un regalo de un hombre que sabe valorar la verdad. Debería preocuparse más por lo que va a salir a la luz hoy que por mi ropa. Tómala. Punto para Rosita». Soraya se quedó pasmada. Nunca, jamás, la sirvienta muda le había contestado. Alejandro sonrió, orgulloso. «Vamos, querida, quiero presentarte a mis socios». Dejaron a Soraya plantada en medio del salón con la boca abierta y los puños apretados. La humillación fue pública. Soraya sintió como las miradas de todos se clavaban en su espalda. «Pobre Soraya», susurraban. Alejandro la cambió por la doméstica. Soraya corrió al baño de visitas, cerrando la puerta con un golpe. Se miró al espejo. Estaba sudando. El maquillaje se le empezaba a correr. Abrió su bolso de marca desesperadamente. Ahí estaba, el revólver plateado. Brillaba fríamente bajo la luz del baño. «Nadie me humilla», murmuró Soraya, acariciando el arma. «Nadie me quita lo que es mío. Si Alejandro cree que puede presentar pruebas falsas de esos bastardos, se equivoca. Voy a acabar con esto esta misma noche». Se retocó el labial rojo sangre, guardó el arma y salió de nuevo, con la cabeza alta. Iba a jugar su última carta, la de la víctima. Mientras tanto, en el salón, Alejandro estaba tejiendo su red. Presentaba a Rosita no como su empleada, sino como la mujer que salvó el legado de mi familia. Los hombres miraban a Rosita con admiración por su belleza natural, y las mujeres, aunque envidiosas, no podían negar que tenía porte. «Alejandro», le susurró Rosita cuando tuvieron un momento a solas cerca de la mesa de los canapés. «Tengo un mal presentimiento. Soraya nos mira mucho, tiene una mano en el bolso todo el tiempo». «Tranquila», le respondió él, dándole una copa de agua mineral. «Tengo seguridad vestida de civil por todo el perímetro. Además, lo que voy a mostrar en unos minutos la dejará tan noqueada que no podrá ni moverse. Confía en mí». «Confío en ti», dijo ella. Y en ese cruce de miradas, amigas, hubo más amor que en todas las telenovelas juntas. Alejandro se dio cuenta de que ya no podía vivir sin esa mujer valiente. La orquesta dejó de tocar. Las luces se atenuaron. Un foco iluminó el pequeño escenario donde estaba el micrófono. Había llegado el momento. Soraya se adelantó rápidamente, subiendo al escenario antes que Alejandro, arrebatando el micrófono. Quería controlar la narrativa. «Buenas noches a todos», gritó ella con una sonrisa maníaca. «Gracias por venir a celebrar nuestro amor. Sé que ha habido ciertas distracciones esta noche». Miró con desprecio a Rosita. «Pero quiero anunciarles que Alejandro y yo hemos decidido adelantar la boda. Nos casamos este fin de semana». Hubo aplausos dispersos, muy flojos. La gente estaba confundida. Alejandro subió al escenario despacio, como un depredador acechando a su presa.
Se paró al lado de Soraya. Ella intentó abrazarlo, pero él se mantuvo rígido como una estatua. «Gracias, Soraya, por ese entusiasta anuncio», dijo Alejandro, tomando el micrófono de sus manos con suavidad, pero con fuerza. «Pero antes de hablar de bodas, tenemos que hablar de familia, de sangre, de verdades que han estado ocultas bajo tierra y bajo mentiras». Soraya palideció. Intentó quitarle el micrófono, pero Alejandro la bloqueó con el cuerpo. «Esta noche», continuó Alejandro, y su voz se tornó grave, peligrosa, «iba a ser una fiesta de compromiso, pero se ha convertido en una fiesta de bienvenida. Una bienvenida para los verdaderos herederos del Imperio de la Vega». Soraya sintió que el suelo se abría. «Alejandro, no. Estás borracho», gritó ella sin micrófono, intentando jalarlo del brazo. «Vámonos de aquí». «No estoy borracho, Soraya. Estoy más despierto que nunca». Alejandro hizo una señal al técnico de luces y sonido. Detrás de ellos, una pantalla gigante que se usaba para proyectar fotos de la pareja se encendió de golpe, pero no había fotos románticas. Apareció un documento escaneado, enorme, nítido, con sellos oficiales del laboratorio genético más prestigioso del país, y en letras rojas y grandes una conclusión resaltada: probabilidad de parentesco, 99.9%. Relación, tío y sobrinos. El salón estalló en exclamaciones. «Dios mío», gritó una señora, «son los hijos de Roberto». Alejandro miró a la audiencia. «Así es. Mi hermano Roberto, que en paz descanse, tuvo 3 hijos. 3 hijos que alguien intentó desaparecer. 3 hijos que fueron rescatados de la basura, literalmente, por una mujer valiente», señaló a Rosita. El foco de luz cayó sobre ella. Rosita, con lágrimas en los ojos, se llevó la mano al pecho. La gente empezó a aplaudir. Primero tímidamente, luego con fuerza. Soraya estaba temblando de ira. Su plan se desmoronaba. «¡Es mentira!», aulló Soraya recuperando la voz. «Ese papel es falso. Esa mujer es una ratera que falsificó todo para sacarnos dinero. No le crean. Esos niños son unos bastardos de la calle». Alejandro se giró hacia ella. Su rostro ya no tenía ni pizca de amor, solo asco. «Bastardos, Soraya, eso es lo que piensas. ¿Y entonces por qué pagaste 50,000 pesos a un tal chato para que los hiciera desaparecer?» El silencio que siguió a esa acusación fue sepulcral. Soraya retrocedió un paso, chocando contra la pantalla. Yo no sé de qué hablas». «Ah, ¿no?». Alejandro sacó un control remoto del bolsillo. «Quizás esto te refresque la memoria». Presionó un botón. Lo que sonó por los altavoces no fue música. Fue una grabación nítida, clara, aterradora. «Quiero que desaparezcan hoy mismo. Aprovecha la fiesta. Tíralos al río, me da igual, pero no quiero que quede rastro de ellos. Si Alejandro ve a uno solo de esos bastardos, se acabó mi herencia». Era la voz de Soraya, inconfundible, cruel, asesina. Los invitados se taparon la boca horrorizados. Las amigas de Soraya se alejaron del escenario como si ella tuviera una enfermedad contagiosa. Soraya miraba a todos lados, acorralada. Sus ojos saltaban de Alejandro a Rosita, de Rosita a la salida bloqueada por los guardias. Ya no había máscara, ya no había dama de sociedad, solo quedaba el monstruo. Y los monstruos, amigas, cuando se ven perdidos, atacan. El salón de la mansión de la Vega se había convertido en un tribunal público. La grabación de la voz de Soraya seguía resonando en el aire como un eco maldito. «Tíralos al río. Me da igual». Las miradas de desprecio de la élite mexicana caían sobre ella como piedras. Alejandro la miraba con una frialdad absoluta. «Se acabó, Soraya. La policía está en camino. Esta vez no vendrán por Rosita. Vienen por ti».
Por intento de homicidio, por secuestro y por fraude. Soraya soltó una carcajada, una risa estridente, rota, que hizo que a más de uno se le helara la sangre. Parecía poseída. «¿La policía?», se burló ella con los ojos desorbitados. «¿Crees que me vas a encerrar a mí? ¿A Soraya Montenegro de la Vega? Yo soy la dueña de todo esto. Tú y tu hermano muerto no son nada sin mí». De repente, su mano se movió rápida como un rayo hacia su bolso dorado. «¡Cuidado!», gritó Rosita desde abajo del escenario. Su instinto le avisó antes que a nadie, pero fue tarde. Soraya sacó el revólver. El metal brilló bajo los focos. La multitud gritó y se tiró al suelo. Las copas se rompieron, las sillas volaron. El pánico se apoderó de la fiesta. Soraya apuntó directamente al pecho de Alejandro. «¡Nadie se mueva!», gritó ella con la mano temblando pero el dedo firme en el gatillo. «Si alguien da un paso, le vuelo el corazón a este imbécil». Alejandro levantó las manos despacio sin perder la calma. «Soraya, baja el arma. No empeores las cosas. Ya perdiste». «Yo nunca pierdo», chilló ella con lágrimas de rabia corriendo por su maquillaje arruinado. «Todo iba a ser perfecto, iba a ser millonaria, pero tenías que abrir ese maldito maletero. ¿Y tú?», giró el arma hacia Rosita, que estaba paralizada cerca de la primera fila. «Tú, maldita sirvienta, tú tienes la culpa de todo. Debiste morirte en la cárcel». «No la toques», rugió Alejandro, dando un paso adelante, poniéndose en la línea de fuego para proteger a Rosita. «¡Atrás!», disparó Soraya al techo. ¡Pum! El estruendo fue ensordecedor. Cayeron pedazos de yeso del techo. Los gritos de los invitados aumentaron. Algunos rezaban, otros lloraban. «La próxima va a tu cabeza, Alejandro», amenazó Soraya. «Ahora, escúchenme bien. Quiero un coche en la entrada. Quiero las llaves del jet privado. Y me voy a llevar a la sirvienta de rehén. Si intentan seguirme, la mato». Rosita sintió que las piernas se le doblaban. Iba a morir. Después de todo lo que luchó, iba a morir ahí. Pero miró a Alejandro. Él le hizo una señal imperceptible con los ojos. «Confía». «Ven aquí, gata», ordenó Soraya, bajando del escenario con el arma apuntando a todos. «Sube aquí ahora mismo». Rosita caminó despacio temblando, subió los escalones. Soraya la agarró por el pelo y le puso el cañón frío del arma en la sien. «¡Si te mueves, te mato!», le gritó al oído. Alejandro sentía que se moría por dentro. Ver a la mujer que amaba con una pistola en la cabeza era su peor pesadilla. Pero sabía que tenía que mantener la cabeza fría. Soraya estaba inestable. Un movimiento en falso y todo acabaría en tragedia. «Soraya, por favor», dijo Alejandro con voz suave, negociadora. «Déjala ir. Llévame a mí. Yo valgo más. Soy el que firma los cheques. Ella no es nadie». «¡No!», gritó Soraya. «Ella es la que te importa. Lo veo en tus ojos asquerosos. Te enamoraste de la fámula. ¡Qué romántico! Pues vas a verla morir». En ese momento de tensión máxima, donde la vida pendía de un hilo, sucedió algo inesperado. Las puertas principales de la mansión se abrieron de golpe con un estruendo. No era la policía. Era una mujer anciana, en silla de ruedas, empujada por una enfermera. Tenía el pelo blanco como la nieve y una mirada de águila que, a pesar de los años, imponía respeto absoluto. Soraya se quedó congelada al verla. Su mano con el arma bajó 1 centímetro. «¿Abuela?», susurró Soraya. Era doña Matilde, la matriarca de la familia de Soraya, una mujer temida y respetada, que todos creían senil y encerrada en un asilo en Suiza. Pero ahí estaba. «Baja esa arma, niña estúpida», dijo doña Matilde con una voz ronca, pero potente. Su silla de ruedas avanzó por el pasillo central, entre los invitados tirados en el suelo. «¡No te acerques!», gritó Soraya confundida y aterrada. «Me encerraste. Dijiste que estaba loca».
Y lo estás, replicó la anciana, deteniéndose a unos metros del escenario. Has deshonrado nuestro apellido. Has intentado matar a niños inocentes. Me llamaron del banco, Soraya. Intentaste vaciar mis cuentas de fideicomiso esta mañana. Eres una ladrona y una asesina. La distracción fue perfecta. Soraya, enfrentada a su mayor miedo de la infancia, su abuela autoritaria, bajó la guardia por un segundo. Miró a la anciana, perdiendo de vista a Alejandro. Alejandro no dudó. Fue un movimiento de tigre. Se lanzó sobre Soraya, agarrando la muñeca que sostenía el arma y empujándola hacia arriba. ¡Suéltame!, gritó Soraya. ¡Pum! El arma se disparó otra vez, pero la bala pegó en una lámpara de araña que estalló en cristales sobre ellos. Alejandro y Soraya forcejearon. Ella peleaba como un animal salvaje, mordiendo, arañando. Pero Alejandro era más fuerte. Le torció la muñeca hasta que el revólver cayó al suelo con un ruido metálico. ¡Corre, Rosita!, gritó Alejandro. Rosita, en lugar de correr, vio el arma en el suelo. Vio que Soraya estaba sacando una navaja pequeña que tenía escondida en la liga de su pierna. Esta mujer era un arsenal. Iba a clavársela a Alejandro en el costado. Rosita no pensó. Agarró un jarrón pesado de la mesa de decoración y corrió hacia ellos. «¡Deja a mi hombre en paz!», gritó Rosita, y ¡zas!, le rompió el jarrón en la cabeza a Soraya. Soraya abrió los ojos desmesuradamente, se quedó quieta un segundo, se tambaleó y cayó desplomada al suelo como un costal de papas, inconsciente. El silencio volvió al salón por 3 segundos. Alejandro, jadeando, con la camisa rota y un rasguño en la cara, miró a Soraya en el suelo. Luego miró a Rosita, que sostenía los restos del jarrón, temblando de adrenalina. «¿Tu hombre?», preguntó Alejandro, con una sonrisa cansada pero feliz, en medio del caos. Rosita soltó el jarrón y se cubrió la boca, dándose cuenta de lo que había gritado. «Yo... Perdón, es que ella iba...». Alejandro no la dejó terminar. La agarró de la cintura y la besó. Fue un beso de película, amigas. Un beso con sabor a victoria, a peligro y a amor verdadero. Un beso que hizo que los invitados, olvidando el miedo, se pusieran de pie y aplaudieran. En ese momento entraron los policías de verdad, por fin. Esposaron a Soraya, que seguía medio desmayada. La levantaron en peso. Cuando pasó frente a Rosita, Soraya abrió un ojo hinchado y morado. «Esto no se acaba aquí», balbuceó Soraya. «Volveré». «Cállese, señora», dijo el oficial empujándola. «Usted no va a volver de donde va. Se llevaron a la villana». La abuela, doña Matilde, se acercó a Rosita. La miró de arriba abajo. Rosita pensó que la iba a insultar. «Tienes buena mano derecha, niña», dijo la anciana. «Le diste el golpe que yo debí darle hace años. Cuida a esos niños y a este muchacho». Alejandro abrazó a Rosita. «Se acabó», dijo él. «La pesadilla terminó». Pero Rosita miró hacia la puerta. «Faltan los niños. Quiero ver a mis niños». Alejandro sonrió. «Vamos a casa, nuestra verdadera casa». Salieron de la mansión dejando atrás el lujo vacío, los chismes y la hipocresía. Afuera, la noche estaba fresca y limpia. Subieron al coche, pero esta vez Rosita no se sentó atrás. Se sentó adelante, al lado de Alejandro, copiloto de su vida. Parecía el final feliz perfecto, ¿verdad? Justicia, amor, villana presa. Pero, mis amigas, la vida siempre nos guarda una última sorpresa. Días después, mientras limpiaban el desastre legal que Soraya había dejado, el abogado de Alejandro encontró un documento en la caja fuerte secreta de Soraya. Un documento que no tenía nada que ver con dinero. Era un acta de nacimiento antigua. Alejandro la leyó y se quedó pálido. Llamó a Rosita al despacho. «Rosita, tienes que ver esto». «¿Qué pasa?», preguntó ella, cargando a uno de los trillizos. «Es sobre tu madre.
La que dijiste que te abandonó cuando eras bebé. Sí, nunca supe quién era. Mi abuela solo me dijo que era una mujer que trabajaba en una casa rica. Alejandro le tendió el papel con las manos temblando. Rosita, según este papel que Soraya tenía escondido para chantajear, tú no eres hija de una desconocida. Rosita leyó el nombre de la madre en el acta. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No puede ser. Alejandro asintió. Sí, puede ser, y eso cambia todo. Ay, mis queridas amigas, respiremos hondo porque lo que Alejandro tiene en las manos no es un simple papel, es una bomba nuclear que va a cambiar la vida de nuestra Rosita para siempre. ¿Recuerdan que Soraya guardaba esa acta de nacimiento como si fuera oro? Pues ahora sabremos por qué. El destino, que a veces parece cruel, siempre tiene un plan maestro para poner a cada reina en su trono y a cada bruja en su jaula. Alejandro sostenía el documento con las manos temblando, mirando alternativamente el papel y el rostro de Rosita. «Rosita, siéntate, por favor», dijo él con la voz quebrada por la emoción. «Lo que voy a decirte es increíble». Rosita se sentó en el borde del sofá de cuero, abrazando a uno de los trillizos contra su pecho, buscando fuerza. «¿Qué pasa, señor? Me está asustando. ¿Esa mujer, Soraya, es mi madre?», preguntó Rosita con horror. «No, Dios nos libre», exclamó Alejandro rápidamente. «No. Rosita, mira este nombre, el nombre de tu padre». Rosita tomó el papel. Sus ojos recorrieron las letras mecanografiadas antiguas. «Padre, Luis Fernando de la Garza. Madre, María Hernández». «No conozco a ese señor Luis», susurró Rosita. «Mi abuelita en el pueblo nunca me habló de él. Solo me dijo que mi mamá murió de tristeza cuando yo nací». «Luis Fernando de la Garza», repitió Alejandro, poniéndose de pie y caminando por la habitación. «Era el hijo único de doña Matilde, el tío de Soraya. Murió en un accidente hace 20 años. Todo el mundo pensó que había muerto sin descendencia, pero al parecer tuvo un amor secreto. Con tu madre». Rosita se llevó la mano a la boca. «Eso quiere decir que... Quiere decir que eres prima hermana de Soraya. Y lo más importante, eres la nieta directa de doña Matilde, la verdadera heredera de la fortuna de la Garza». El silencio en la habitación fue absoluto. Rosita no podía procesarlo. Ella, la sirvienta que comía las sobras en la cocina, era dueña de la mitad de la ciudad. «Por eso Soraya te odiaba tanto», dijo Alejandro atando cabos con furia. «No era solo clasismo, era miedo. Ella sabía quién eras. Encontró este papel y se lo cayó. Te contrató para tenerte vigilada, para humillarte, para asegurarse de que nunca descubrieras la verdad. Te tuvo fregando sus pisos, sabiendo que eras su propia sangre». En ese momento, la puerta del despacho se abrió. Doña Matilde entró en su silla de ruedas, empujada por su enfermera. La anciana tenía los ojos rojos de llorar. Había escuchado todo desde el pasillo. «Déjame verla», dijo doña Matilde con voz temblorosa. «Acércate, niña». Rosita se levantó, temblando como una hoja, y se acercó a la anciana imponente. Doña Matilde levantó una mano arrugada y llena de anillos y acarició la cara de Rosita. «Los ojos», sollozó la anciana. «Tienes los ojos de mi Luis, esos ojos tristes y buenos. Dios mío, he tenido a mi nieta bajo mis narices y esa víbora me hizo creer que estabas muerta». «Señora Matilde», Rosita lloró, cayendo de rodillas ante la silla de ruedas, abrazando las piernas de la abuela que nunca conoció. «Perdóname, hija, perdóname por no haberte buscado», lloraba la matriarca, besando la cabeza de Rosita. «Pero te juro que a partir de hoy nadie te va a volver a mirar por encima del hombro. Eres una de la Garza, y esa maldita Soraya se va a pudrir en la cárcel por habernos robado tantos años.
Fue una escena, amigas, que ni el mejor director de cine podría haber planeado. El reencuentro de dos almas separadas por la ambición. Alejandro miraba la escena con una sonrisa, pero también con una pequeña duda en el corazón. Ahora que Rosita era una heredera millonaria, lo seguiría queriendo, o su mundo lo separaría. Pero antes de pensar en el futuro, había que cerrar el capítulo del pasado. Días después, Rosita pidió algo que dejó a todos helados. Quería ver a Soraya. «No lo hagas», le rogó Alejandro. «Ella es veneno puro, no necesitas verla». «Sí necesito», dijo Rosita con firmeza. Ya no hablaba bajito. Había una nueva seguridad en ella. «Necesito verla a los ojos y decirle que no me destruyó. Necesito cerrar esa puerta para siempre». Fueron al reclusorio femenil de Santa Marta. El ambiente era pesado, gris, deprimente. Rosita entró en la sala de visitas, vestida impecable pero sencilla. Alejandro esperó afuera, listo para entrar si pasaba algo. Soraya apareció al otro lado del cristal blindado. Llevaba el uniforme beige de las presas. No tenía maquillaje. Su pelo, antes perfecto, estaba opaco y recogido en una coleta mal hecha. Se veía demacrada, pero sus ojos seguían destilando odio. Soraya agarró el teléfono del interfono y soltó una risa seca. «Vaya, vaya, la Cenicienta vino a visitar a la bruja. ¿Qué quieres? ¿Veniste a burlarte? ¿A presumir tu ropa nueva?» Rosita tomó el teléfono con calma. «Vine a preguntarte por qué, solo eso. Éramos familia, Soraya, llevamos la misma sangre. ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué no simplemente decirme la verdad? Hubiéramos podido ser hermanas». «¿Hermanas?» Soraya escupió la palabra con asco. «Tú y yo nunca seríamos hermanas. Tú eres la hija de la sirvienta, yo soy una dama. Mi padre siempre envidió al tuyo porque era el favorito de la abuela. Y cuando supe que tú existías, que esa india había tenido una hija con mi tío Luis, supe que si la abuela te encontraba, yo me quedaría sin nada. Todo iba a ser para ti». «El dinero no lo es todo, Soraya», dijo Rosita con tristeza. «Mira dónde estás por culpa del dinero». «Cállate», gritó Soraya, golpeando el cristal con el puño. «No me des lecciones de moral. Tú ganaste esta vez, gata. Te quedaste con el dinero, con la abuela y con Alejandro. Pero escúchame bien, Alejandro se va a aburrir de ti. Eres aburrida, eres poca cosa. Va a volver a buscar a una mujer de verdad». Rosita miró a Soraya. Ya no le daba miedo, solo le daba lástima. «Te equivocas, Soraya. Alejandro no se enamoró de mí por mi dinero, porque cuando se enamoró yo no tenía nada. Se enamoró de mí porque yo sé amar. Y tú estás tan vacía que ni con todos los millones del mundo podrías llenar ese hueco negro que tienes en el alma». Soraya se quedó muda, respirando agitadamente. «Que Dios te perdone, prima», dijo Rosita colgando el teléfono. «Porque yo ya te perdoné. No voy a cargar con tu odio, ese te lo quedas tú, aquí, entre estas cuatro paredes». Rosita se dio la vuelta y caminó hacia la salida. «¡No te vayas!», gritaba Soraya detrás del cristal, golpeándolo con desesperación. «¡Maldita! ¡Vuelve aquí! ¡Te odio! ¡Te odio!». Los guardias tuvieron que sujetar a Soraya mientras ella gritaba maldiciones, arrastrada de vuelta a su celda oscura. Rosita salió al sol, donde Alejandro la esperaba. «¿Estás bien?», preguntó él, abrazándola. Rosita respiró hondo el aire fresco de la libertad. «Sí, ahora sí, soy libre, Alejandro». Alejandro le besó la frente. «Entonces, vámonos a casa. Hay 3 bebés que están aprendiendo a decir papá y mamá, y creo que nos están llamando». Subieron al coche y se alejaron, dejando atrás la cárcel, el rencor y el pasado. Pero amigas, si creen que esto termina con un simple beso, se equivocan. Porque falta la mejor parte, falta la celebración del amor verdadero, falta la boda, y les prometo que será el evento del siglo.
Ha pasado un año, mis reinas, un año desde aquella noche fatídica en que un maletero abierto cambió el destino de todos. Y si pudieran ver cómo brilla el sol hoy en el jardín de la mansión de la Garza, no me lo creerían. Ya no es la casa fría y ostentosa de antes. Ahora hay juguetes esparcidos por el césped, hay flores de colores vivos y sobre todo hay risas. Esas risas de niños que curan cualquier herida. Los trillizos, Roberto Jr., Luis y Fernandito, ya caminan. Bueno, más bien corren como loquitos por todo el jardín, vestidos con pequeños trajes de lino blanco, persiguiendo a doña Matilde, que ahora tiene una silla de ruedas motorizada para poder alcanzar a estos demonios. Como dice ella riéndose. La abuela rejuveneció 10 años. Recuperar a su nieta y ganar 3 bisnietos le devolvió la vida. Alejandro está frente al espejo de su habitación, ajustándose el nudo de la corbata. Pero no es cualquier traje, es el traje de novio. Está nervioso. Le sudan las manos. Tranquilo, hermano, le dice la foto de Roberto que tiene en la mesita. Hoy cumplo mi promesa. Voy a cuidar de ellos y voy a hacer feliz a la mujer más maravillosa del mundo. Abajo, la ceremonia está a punto de empezar. No quisieron una boda en un salón lujoso y cerrado. Quisieron hacerlo en el jardín, bajo la luz de Dios y la naturaleza. Hay invitados de la alta sociedad, sí, pero también está la gente del pueblo de Rosita, su abuelita, que ahora vive con ellos como una reina, y los empleados de la casa, sentados como invitados de honor. Suena la música. Los violines empiezan a tocar una melodía dulce. Alejandro se para en el altar, esperando. Se le corta la respiración. Ahí viene ella, Rosita. No lleva un vestido de diseñador parisino lleno de piedras. Lleva un vestido blanco de encaje mexicano, hecho a mano, que resalta su belleza natural y sencilla. Lleva flores frescas en el pelo. Parece un ángel. Camina del brazo de doña Matilde, quien insistió en entregarla. La abuela llora de orgullo. Cuando Rosita llega al altar, Alejandro le toma las manos. Se miran y en esa mirada se dicen todo lo que han pasado. El miedo en el maletero, la cárcel, la humillación, la verdad revelada. Todo valió la pena para llegar a este momento. El juez empieza a hablar, pero nadie le presta mucha atención hasta que llegan los votos. Rosita, dice Alejandro, con voz firme y clara. Hace un año te encontré en la oscuridad de mi coche. Estabas asustada, sucia y desesperada. Pero incluso ahí brillabas. Brillabas por tu coraje, por tu amor a esos niños que no eran tuyos, pero que hiciste tuyos. Me enseñaste que la verdadera nobleza no está en el apellido, sino en el corazón. Te amo no por quien eres ahora, la heredera de la Garza, sino por quien fuiste siempre. Mi Rosita valiente, prometo amarte, respetarte y limpiar los platos cuando te toque descansar, todos los días de mi vida. La gente se ríe y llora al mismo tiempo. Rosita se seca una lágrima. Alejandro, dice ella con esa voz dulce que enamoró al millonario, tú fuiste el único que me vio cuando yo era invisible. Me defendiste cuando todos me atacaban. Me diste un hogar, me diste una familia y me diste la dignidad que pensé que había perdido. Prometo ser tu compañera, tu amiga y la madre de nuestros hijos, de los 3 que ya tenemos y del que viene en camino. ¡Pum! ¡Otra bomba! Alejandro abre los ojos como platos. ¿Qué? Pregunta, olvidándose del micrófono. ¿Estás? Rosita sonríe, radiante, y se toca el vientre plano. Sí, vamos a ser papás otra vez. El jardín estalla en aplausos y gritos de júbilo. Doña Matilde alza las manos al cielo agradeciendo. Alejandro no espera al puede besar a la novia. La levanta en brazos y le da vueltas en el aire, riendo como un niño, mientras ella lo besa con pasión. «¡Te amo!», grita él. «¡Te amo! ¡Te amo!».
Los trillizos corren a abrazarles las piernas, formando un abrazo familiar gigante. Desde lejos, fuera de la reja de la mansión, un coche de policía pasa llevando a nuevos presos. Pero nadie en la fiesta se da cuenta. El mal ya no tiene cabida aquí. Soraya es un recuerdo lejano que se desvanece. La fiesta dura hasta el amanecer. Hay tacos, hay mariachi, hay champaña y hay agua de horchata. Se mezclan los ricos y los pobres, demostrando que al final del día todos somos iguales cuando se trata de celebrar el amor. Y así, mis queridas amigas, termina esta historia. Una historia que empezó con un crimen y terminó con una bendición. Nos enseña que no importa qué tan oscuro parezca el camino, si tienes un corazón bueno y valiente, la luz siempre termina saliendo. Nos enseña que las apariencias engañan, que a veces el monstruo viste de seda y el ángel viste de uniforme de limpieza. Alejandro y Rosita nos demostraron que el amor no sabe de clases sociales y que la familia no es solo la sangre, sino la lealtad. Gracias por acompañarme en este viaje lleno de lágrimas, rabia y alegría. Espero que les haya gustado tanto como a mí contárselas. Fin. ¡Ay, qué final tan hermoso! Estoy llorando a moco tendido. Se esperaban el embarazo de Rosita. ¡Qué emoción! Bueno, mis reinas, si les gustó esta historia, por favor, no se vayan sin dejarme su like. Compartan el video con sus comadres para que también suspiren con Alejandro y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan la próxima historia, que les prometo que será aún más impactante. Cuéntenme en los comentarios, ¿qué parte fue su favorita? ¿El jarrón en la cabeza de Soraya o la boda? Las leo todas. Las quiero mucho y nos vemos en la próxima. Besos.